sentido en algún momento que la cosa no avanza? Que la cosa espiritual no avanza, no pasa nada. Y lo digo chileno, no pasa nada. Así como que estamos, ¿cierto?, en esta... ¿Lo corremos un poquito? Gracias. Tenemos, miren. Ahí, gracias. Gracias, Leito. Entonces, ¿cuánto nos pasa que sentimos que estamos, ¿cierto?, en la palabra del Señor, estamos yendo a la iglesia y todo, pero ahí quedo. Algo, quiero más. Y ese quiero más, estoy en intimidad, sigo los consejos de mis pastores, sigo los consejos de las hermanas que nos hacen seguir, seguimos los consejos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué algo me jala, me tira hacia atrás, ¿cierto? Algo como que, es que quiero más, Señor, tú sabes que yo quiero más. Y de repente le decimos con el corazón, de verdad, de veritas, quiero más. Pero algo pasa que no nos deja, que algo no nos mueve. Y se lo digo porque yo también estuve en esa situación. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, dime qué es lo que no me deja seguir al siguiente nivel. Estoy siendo desobediente y se dan cuenta que uno empieza como a buscar los pecados, así como, ya mentí, no, por esto, no, fui entonces uno empieza así como a buscar la línea, cuando de repente el Señor me dice, hay algo más profundo que eso. Y se llama iniquidad. Y dije, ya, iniquidad es una palabra que yo he escuchado, que está en la Biblia, aparece más de 150 veces en la Biblia, las conté. Y iniquidad igual pecado, y el Señor me dijo, es que es más profundo de solamente iniquidad como pecado. Entonces, hermano Leo, mi ayudante con la cuerda, eso, muchas gracias. Vamos a partir por Ezequiel 18, 1, 2. Dice, van a quizás a leer ahí la versión NTV, pero yo también tengo otra versión aquí, dice, ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Este versículo es bastante revelador en decir, por ejemplo, yo decía, ¿qué es comer uvas agrias? Cuando uno come una uva agria, ¿cierto?, que queda con la sensación de como, ¿cierto?, malo, amargo, deja mal sabor. ¿Y qué pasa? Que los hijos sienten y se quedan con ese sabor. Pero a los hijos no les gusta, se fruncen. Como, mamá, ¿por qué comiste eso? Así como, mira, esto estaba malo y el hijo hace esto. Entonces, vamos a dividir este versículo, este capítulo de Ezequiel y vamos a... Yo les voy a mostrar. Esto es su ADN espiritual. ¿Ok? Vamos con Ezequiel 18, 5, 9. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Presta dinero sin cobrar intereses, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto, imparcial al juzgar a otros, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores, no le roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel ni les rinde culto, no comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Si se dan cuenta, ahí dice que hay un hombre justo, ¿cierto? Entonces, a este hombre justo, en su ADN espiritual, se hace un nudito, ahí está, ¡tim!, pegadito, una herencia espiritual de un hombre justo. Sigue el versículo en Ezequiel 18, 10, 13. Y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso... A ver, antes de eso... ese hijo. Da una atrás, Nico, porfa. Ahí está. La 10, sí. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto, que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio,
Oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda culpa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Había un hombre que era justo y resulta que su hijo era no justo, ¿cierto? Era un hijo violento. Entonces, en nuestra genética espiritual se hace otro nudito. Ahí vamos. Vamos con la siguiente, 14. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de ese padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba, da a comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses, obedece todos mis decretos. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Entonces, se hace otro nudito en nuestro ADN espiritual. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos 3 generaciones, ¿cierto? Tenemos en este caso y en este ejemplo un hombre justo, un hijo pecador y un nieto justo. Gracias, Señor, por este hombre justo que el nieto recibió herencia, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es lo torcido, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Nuestro ADN espiritual estaba derechito. ¿Y qué pasó? Vino la iniquidad y torció. Y torció, y en este caso hubo un hijo pecador, ¿cierto? Y que dejó un nudo en nuestro ADN espiritual. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese nudo? Iniquidad. La iniquidad es lo torcido, es lo que tuerce del camino recto y perfecto de Dios. ¿De dónde nace este torcido? ¿De dónde viene este nudito que pasó ahí? Hubo un pecado de alguien, ¿cierto? Pero vamos a ir más atrás y decirles, no le eche la culpa a su papá, a su mamá, no vamos a entrar ahí, sino que quiero que vean bien lo que el Señor nos quiere mostrar. El origen es la caída de Satanás, y eso lo tenemos que tener claro. Cuando este arcángel lleno de belleza, de perfección, le da espacio a este pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a crecer algo diferente y opuesto en él. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Ezequiel 28, 15 y 18. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. La maldad es la semilla diabólica que origina todo mal y se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón, con pensamientos e intenciones opuestas siempre a la verdad de Dios, a la justicia, al amor, a todo lo que Dios quiere hacer. Como yo les mostraba, la iniquidad es este cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. En Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón. Y es ahí donde nos muestra que todo lo que vamos haciendo se va marcando y se va entregando a nuestras generaciones. La iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas y por lo tanto ahí es donde Satanás encuentra legalidad para frenarte, para no dejarte pasar, para no querer avanzar en algo más.
En Santiago 1, 14, 15 dice, la tentación, y justamente ayer en la jornada veíamos, y la pastora exhortaba de esto, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, de esos deseos que nacen de los actos pecaminosos, y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Es a través de la iniquidad donde se permea el corazón. Es a través de la iniquidad donde los deseos del corazón son puestos para que el hombre tenga estos deseos de la carne. Entonces, ya que les definí un poco sobre la iniquidad, se los quiero graficar. El pecado es el fruto de la iniquidad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Dale, Nico, por favor. Y aquí está. Es la parte superficial y visible de algo que está arraigado en el ser humano, que es el pecado. El pecado son las ramas de este árbol, pero la iniquidad es la raíz. Y es ahí donde debemos cortar. ¿Qué es lo que pasa? Y hoy día orábamos y el Señor nos decía, hoy se van a entregar herramientas para que cortemos esa raíz. Hoy se van a entregar herramientas para que cortemos esa raíz. Necesitamos un hacha para cortar un árbol, pero también necesitamos sacar de raíz cosas que nos hacen pecar. Hay formas en las que, y esto no justifica al ser humano, oh, yo peco porque tengo una iniquidad. No es así. Hay una parte en la que vamos a conocer que tiene que ver con la voluntad. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Quiero decirles que no podemos ser libres a espíritu, fuera y libertad, y el Señor hace la obra. Pero si nosotros no somos capaces y vemos que volvemos a caer en este pecado, es porque hay una raíz mayor. Y el Espíritu Santo, te cuento, que quiere mostrarte esa raíz. O incluso a lo mejor te la ha mostrado, pero tú nos hacemos como oídos sordos. Porque resulta que entrar en esa raíz a veces duele. Porque uno se da cuenta de muchas cosas que estaban arraigadas o que vienen de generación en generación y que no entendíamos por qué no nos dejaba ser libres, no nos dejaba salir, no nos dejaba fluir en el Espíritu. En nuestra siguiente tenemos la iniquidad. La iniquidad puede ser voluntaria, consciente o inconsciente. Puede ser voluntaria porque usted perfectamente puede saber que usted tiene tendencia al alcohol, que le gusta el alcohol y que no se puede resistir, entonces una copita más, una copita menos y se causa el pecado, ¿cierto? Y después vamos a ver por qué va ese pecado en la rama del árbol y qué pasa en la iniquidad, que son las raíces. Puede ser consciente, maldad consciente, una lucha interna que cae en el pecado. Esa raíz de pecado que hemos cometido alguna vez y aún nos tientan. Eso que probamos y que, vamos y no vamos. Y la iniquidad inconsciente, que viene de nuestras generaciones. Está latente dentro de nuestra herencia espiritual, pero no es fácil de detectar. Hay algo en nuestras generaciones que no es fácil de detectar. Y a veces, no sé si se han dado cuenta, la palabra del Señor dice, sal de la casa de tu padre y tu madre y de tu parentela. No significa no vuelva a ver a su mamá y a su papá, significa dejar las costumbres. Porque el Señor cuando te hace nuevo, te hace con su mentalidad, te hace con sus fundamentos y te hace una familia nueva. Solamente a ti. Pero nos pasa que, a pesar de eso, hay cosas que aún quedan de generación en generación y que tenemos que decirle al Señor. Hay familias que dicen, no, yo no quiero ver más a mis papás, no quiero saber nada. Y ese es un grave problema también, porque necesitamos conocer la historia. Necesitamos conocer, no para volver al pasado, sino que para sanar y sacar. Para que el Señor haga la obra y nosotros podamos detectar cuál es la raíz. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué me siento tentada siempre a esto?
¿Qué pasó? Mi mamá me ofreció a un brujo, mi abuela, no lo sé, pero tenemos que saberlo. Y al ser conscientes de eso, vamos viendo cuál es la iniquidad y por qué hay algo que nos tira, hay algo que no nos deja avanzar y fluir en el espíritu. Somos seres trifuncionales, espíritu, alma y cuerpo. El problema de la iniquidad forma densos velos entre el espíritu, el alma y el cuerpo, imposibilitando la plenitud de Dios en el propósito. Y aquí está, no sé si lo logran ver todos, aquí tenemos la iniquidad, tenemos el espíritu, alma y cuerpo. Y entre el espíritu y el alma hay un velito. Y ese velito es el que el espíritu quiere fluir a través de nosotros, pero no nos deja pasar al alma y al cuerpo. ¿Por qué? Porque pone velos. El espíritu te está revelando, te está diciendo, mira esto, mira lo que está pasando, mira. Y el alma está mirando para el otro lado y diciendo, ¡ay, mira! Porque ¿qué te tinca si vemos ese video medio subidito de tono? Y el espíritu te está diciendo, oye, no, pero es que mira. Y el espíritu no alcanza a pasar al alma para poder decirle, ¡hey!, atajarte. Porque el alma está con velos. La iniquidad nos jala a permanecer en los terrenos de la mente y de nuestro corazón. ¿Qué terrenos son esos? Un texto muy conocido, Gálatas 5, 19 al 21, que dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Qué fuerte. Qué fuerte, porque también hay personas que se quieren sujetar y no hacer, y no estar, ¿cierto?, en esta forma pecaminosa. Pero ¿qué los tira? ¿Dónde yo no estoy viendo? ¿Dónde está que me sale la ira y de repente veo y no me puedo aguantar? ¿Por qué? ¿Puede ser libre? Sí, pero hay algo mayor, hay algo más adentro que tienes que cortar en esa raíz. Estos deseos del corazón y la mente son los que le gusta la carne. Y la carne está ligada a la iniquidad y sirve a la ley del pecado y de la muerte, oponiéndose a la vía del espíritu y matando la vida espiritual de los creyentes. Fíjense cómo la iniquidad, silenciosamente, tranquilamente, nos puede hacer sentir que estamos viviendo una vida súper espiritual. Estamos súper espiritual, estamos en el Señor me usa dones, estamos fluyendo, está pasando todo, pero resulta que de a poquito nos damos cuenta que estamos repitiendo conductas y que no las encontramos nada pecaminoso, sino que es dentro de las cosas que hacemos normales siempre. Pero el Señor te está empezando a corregir y diciendo, hey, no. Y la iniquidad entra despacito para venir a matar la vida espiritual de los creyentes. Romanos 8, 1, 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a la figura 4. Y qué importante es que podamos ver lo que Romanos 8 nos dice aquí. Hice un esquema, por supuesto, con muchas flechas. Vemos, hombre y la mujer, ¿cierto? Tenemos dos opciones, hermanos. O vivimos en la ley del espíritu de vida o vivimos en la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan cuando nuestro pastor nos ha exhortado de que debemos ser radicales? Es que no existe el medio. No existe el medio. La palabra de Dios lo dice ahí en Romanos 8, 1, 2. O usted vive en la ley del espíritu de la vida o vive en el pecado y la muerte.
No hay otra opción. Si usted vive la ley del Espíritu de la vida, está gobernado por Cristo a través de una vida espiritual. Si usted vive en la ley del pecado y la muerte, está dirigida por el diablo, ¿por medio de qué? De la iniquidad. Porque como el diablo sabe cuál fue la semilla que sembró en sus generaciones, sabe dónde muñequear y dónde vas a caer y dónde lo vas a hacer. ¿Cuál es el problema? Es que hay veces que nosotros decimos, sí, yo estoy viviendo en la ley del Espíritu de la vida. Estoy viviendo ahí, estoy gobernada por Cristo, he tenido liberaciones, pero hay superficial. Y el Señor a lo mejor ya te está llevando a erradicar, pero tú no quieres. A veces no quieres mirar esta realidad. A veces no quieres mirar que hay algo más grande, que no solo es una liberación de la cual Jesús nos lo hizo, sino que hay algo mayor que hay que erradicar. Entonces, cuando es superficial, ¿qué pasa? Volvemos a la ley del pecado y la muerte. Y eso, hermanos, volvemos a la ley del pecado y la muerte. Usted no se queda al medio. Es que es como un poco de Cristo y como un poco de acá. No. O es de Cristo o es de Satanás. Me salió como la victoria. O es de Cristo o es de Satanás. Por lo tanto, debemos erradicar la iniquidad. Erradicar la iniquidad. ¿Sabe cuáles son los síntomas de la iniquidad? Decisiones que tomamos por lo que sentimos o por lo que pensamos. Un crecimiento lento. Constante negativismo. No. Su fe sube y baja. Le creo, pero no. Pero sí lo va a hacer, pero no. Sentimientos de culpa que nos quitan la paz y nos llevan a la muerte. Nos sentimos culposos. ¿Cuál es el objetivo de la iniquidad? Tenernos y hacernos permanecer enfocados en este mundo. Escuche esto. ¿Cuál es el objetivo? Es tenernos y hacernos permanecer enfocados en este mundo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Permanezcan en Él. En Él. Y la iniquidad siempre quiere jalarnos, tirarnos, llevarnos enfocados en este mundo. ¿Y por qué? Por el placer de la carne. Romanos 8, del 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La iniquidad moldea la mente del hombre. ¿Y saben por qué moldea la mente del hombre? Porque quiere cubrir sus necesidades, las llamadas concupiscencias. Y cuando la iniquidad moldea la mente, se crean fortalezas que van dictaminando cuál es nuestro comportamiento, cómo nos vamos comportando. Entonces, vamos a la siguiente. Todo lo que no está edificado en Dios está edificado en iniquidad. Y les puse dos casitas. Una casita con un corazón y una casita que está a punto de estallar con muchas cosas, imágenes. Y fíjense, y se lo digo también a los niños, a los adolescentes que tienen la bendición de tener esta palabra hoy que el Señor les está diciendo. Todo lo que no está edificado en Dios está edificado en iniquidad. Y nosotros queremos edificar en Dios, hermanos. Ese es el lugar de edificación, porque lo otro no permanece. Lo otro nos lleva a la muerte. Lo otro nos lleva a todas las perdiciones. Y debemos edificar en Dios. Cuando nosotros comenzamos nuestro pololeo con Pablo, Pablo ya era cristiano, yo católica.
Y en ese momento comenzamos un pololeo muy lindo. Yo lo vi y yo dije, el amor de mi vida, con él me caso. Yo me quería casar a los 2 meses, el hermano no me aguantó, se esperó 2 años, para que cache. Entonces yo dije, yo me quiero casar, si él es, yo sé que él es. Y yo, católica, hermanos. Entonces, en ese momento, comenzamos un noviazgo bien mal portado. Lea usted el subtítulo del mal portado, ¿ya? Bien mal portado el noviazgo. Y resulta que nos casamos, gracias Señor, y después vino la Emilia, vinieron nuestros hijos y todo. Y en un momento estaba yo conversando con los adolescentes y un adolescente me dice, tía Liz, ¿y por qué el tío Pablo se casó con usted si usted era católica? Y yo dije, pregúntenle a él. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No me había hecho esa pregunta. Entonces en la noche le dije, mi amor, que me preguntaron esto y yo no sabía cómo responderle. Y me dijo, es que yo sabía que tú ibas a llegar a Cristo. El hermano tenía fe. Así que amén, amén, amén. Pero ¿qué pasó ahí? Se edificó algo en iniquidad. Y eso es lo que les quiero mostrar. Se edificó algo en iniquidad cuando debería haber sido edificado en Dios. Gracias, Señor, porque Él nos redimió. Y esa es la buena noticia. Y por eso estoy parada aquí, hermanos. Si no, no habría otra fórmula. Él redimió, Él fue misericordioso, pero antes de eso hubo un arrepentimiento. Hubo un pedirle perdón a Dios por cosas que se hicieron, que sabíamos que no se debían hacer, pero pedimos perdón. Un perdón desde erradicar esa iniquidad. Porque yo no quiero que mis hijos repitan esa historia. No es de Dios cómo comenzó esa historia, pero Dios puso un propósito sí en esa historia. Por lo tanto, yo no quiero que mis hijos sigan pasando y les pase lo mismo. Hay una iniquidad que fue erradicada, donde padres pidieron perdón, le dijeron al Señor, se arrepintieron de corazón para decir, esto no estuvo bien, esto no partió bien, y ahora sí queremos partirlo bien. Con decirle que nos casamos después como 2 veces más por la iglesia, tratando de sacar la iniquidad. Así, pastor, por favor, ¿nos puedes casar ahora por la iglesia cristiana, por favor? Así, tratando de sacar la iniquidad, porque sabíamos que había algo que corregir y que erradicar. ¿La figura 5 es esa? No sé si está... no, era esa, sí. Entonces, ¿y a qué voy con esto? Debemos ser radicales, hermanos. O vives en la ley del Espíritu o de la simiente de maldad. Cada pecado edifica una morada. ¿Usted sabe que existen las moradas de maldad y las de Dios? En Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¡Wow! Hay moradas de maldad. Salmo 83:12 dice, ¿qué han dicho? Heredamos para nosotros las moradas de Dios. ¿Nuestras moradas dónde están? En Jeremías 9:6 dice, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Su morada está en medio del engaño. Aquí en la versión NTV amontonan mentiras sobre mentiras y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Leo esta versión que es Reina Valera porque habla de la morada, que la morada está en medio del engaño. Entonces, ¿qué es una morada? Una morada, Leito, perdón, corremos para acá la... Gracias, hermano mío. Eso. Ahí está, ahí. Una morada es un lugar íntimo y privado. Su casa, ¿cierto?
Y en Marcos 7, 13, 15 dice: y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Lo que nos contamina está dentro nuestro y se llama iniquidad. Yo siempre me pregunté, y antes de ser cristiana yo decía, no, yo no voy a ser cristiana evangélica porque los cristianos evangélicos tienen un estándar, ¿ya? Así como, están gente que es pobre o que están en la cárcel, y se estigmatizaba en mi ignorancia sobre la iglesia evangélica. Por eso cuando yo llegué a la iglesia y conocí a Cristo, yo dije, ¡wow! ¡No! Hay libertad. Jesús quiere hacer cosas en nosotros. Y en eso me preguntaba, ¿por qué hay cristianos enfermos? ¿Por qué hay cristianos oprimidos? ¿Por qué hay cristianos con problemas de carácter? Y la pastora ayer decía, si a todos se le da la misma instrucción. La palabra de Dios lo dice, no lo dice de una forma u otra, es una. Entonces, ¿por qué hay cristianos que viven en miseria? ¿Por qué hay cristianos que viven oprimidos? Y es que no han destruido la morada. Usted me dirá, ¿cómo voy a destruir mi casa? Sí, no ha destruido la morada porque la morada es un molde que se ajusta a la experiencia de vida que usted ha tenido. Ese molde que usted tiene es un recurso que usted usa cada vez que pasa por una experiencia de vida. Usted va a esa morada porque ese le pasó, así lo vivió, así lo resolvió, entonces así lo voy a hacer. El problema es que esa morada está construida desde una iniquidad. O está construida desde un pecado, desde algo que no está edificado en Dios. Y les voy a dar un ejemplo en la figura siguiente. Voy a tomar el alcohol como un ejemplo. Un hombre o mujer, por abuso de su pasado, decidió evadir su dolor. Y para evadir su dolor, encontró el alcohol. ¿Y qué tiene adentro? ¿Y qué tiene alrededor el alcohol? Una casita, su morada. ¿Cierto? Entonces él llega y le dice, Señor, yo quiero ser libre de esto, no quiero seguir en el alcohol, no quiero seguir tomando, por favor. Y Jesús hace la obra. Y espíritu fuera de él. Sé libre. Pero ¿qué pasa? Pasa que queda una casa, como la que está arriba, que no tiene ningún nombre. Queda la estructura, queda una morada. Esa estructura es la estructura de evadir, la estructura de escape. Por lo tanto, cuando este hombre o mujer vuelve al recuerdo del abuso por violencia, por cualquiera sea la condición, o está pasando algo y le vuelve a venir un trauma de abuso de algo, la estructura que tiene como morada es evadir. Por lo tanto, ya no va a ser el alcohol porque el espíritu se fue, pero a lo mejor va a ser ahora la pornografía, va a ser la violencia, va a ser cualquier otro pecado que Satanás va a querer meterse en esa morada. ¿Por qué? Porque esa persona que quiso ser libre no cortó de raíz, no destruyó su morada, no destruyó la iniquidad que se formó cuando tuvo este suceso. Cada vez que vuelvo al pasado, buscaré una salida por la estructura de escape, construida como una morada. El Señor me confirmaba esto. Hay un hermano que tuvo una visión
Y fíjense cómo el Señor quiere sacarnos y quiere destruir estas moradas en nosotros, que son iniquidades. Y esta era como una... ¿cómo me fue? Un estante, donde una vitrina, donde habían hartas figuritas. Entonces, cada vez que esta persona tenía un recuerdo del pasado, abría esto y tomaba la figurita. La limpiaba y la volvía a poner en su lugar. Miren cómo el Señor estaba hablando a través del cuerpo de Cristo, diciendo, ¿qué es la morada que no estás destruyendo? Que te hace volver a ese pecado. ¿Cuál es la iniquidad y la raíz que hace lo torcido? Pero si yo estoy bien espiritualmente, estoy orando, estoy ayunando, me levanto a las 6 de la mañana, voy a la iglesia, pero igual. Y esto a lo mejor, hermanos, a la iglesia le causa como, uy, ¿qué está hablando? ¿Por qué pasa que después de mucho tiempo de ministerio vemos pastores, grandes hombres de Dios caer en algún pecado? ¿Qué no sacamos de raíz en iniquidad? Y hoy el Señor nos está mostrando esto ahora, para que tu ministerio no sea abortado en 10 años más, sino que para que sea saludable, para que sea de expansión del reino, para que sea crecimiento de Dios. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, y es la morada de Dios en el alma y espíritu del hombre. A eso vino Jesús, a esa cruz. En esa cruz Él venció toda iniquidad. En esa cruz Él venció todo. Pero también hay una parte de nosotros que el Señor nos deja. Y ya voy a ir a esa parte. Voy. En Salmos 91, 1:10. Yo sé que esto usted me lo puede recitar de memoria, pero yo quiero que ahora usted cierre sus ojos, porque yo les voy a leer y oro para que su corazón sea abierto a este salmo que muchas veces se tildó como religioso, se tildó como repetitivo, y el Señor lo que quiere es revelar su obra a través de esto. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu morada, tu refugio, y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Amén. Qué distinto es escucharlo, no como un reiterativo, sino que lo que Dios quiere hacer en tu morada, en tu hogar. ¿Saben cuáles son las moradas del diablo? Inseguridad, temor, carencias, enfermedades, miedo por el futuro. ¿Y saben cuáles son las moradas de Dios? Abundancia, futuro con diseño y protegido, salud. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Gracias. Pensé que ya no habíamos dormido. Juan 14:23 dice: todos
los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que ama mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, dice la versión Reina Valera. Se lo voy a leer de nuevo porque parece que no escuchamos. El que ama mi palabra, el que me ama y mi palabra guardará, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. ¿Se dan cuenta que estamos frente a una sociedad que nos da estructuras y que nos dice cómo debemos comportarnos según dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, dónde debemos hacerlo y qué va a decir el otro? Entonces, inmediatamente nuestra mente se encaja a esa morada que dejamos para ver cómo lo hacemos para que no me ataque, en vez de decirle, yo vivo por la ley del Espíritu de vida de Dios. Y Él es el que me dice cómo me comporto sin importar lo que venga, sin importar lo que digan, lo que me van a hacer, lo que me van a decir. La morada, hermanos, es ese lugar que tenemos que arrancar, que tenemos que romper. Rompa esa vitrina de tantos monitos que tiene ahí donde usted va a ese recurso para ver cómo lo hago. Rompa esa morada y vaya al recurso del cielo. Vaya al recurso de Dios, vaya a las plantas del Señor. Ayer el Señor nos recordaba, en mis plantas, hermanos, podemos estar llenos de trastornos, llenos de todo lo que usted se imagina, pero en el único lugar es en las plantas de Cristo, no es en otro lugar. Y sé que los que estuvieron ayer en la jornada, el Señor sacó iniquidades de raíz. Sacó de raíz gente que decía, ¿por qué estoy depresiva? ¿Por qué estoy mal? El Señor la cortó. Porque hubo un hombre, una mujer que se humilló y dijo, no, basta. Yo no más. O sea, hasta aquí esto llega. Mis hijos no van a sufrir eso. Mis hijos no van a tener lo mismo, no van a pasar por lo mismo. Y me pongo en la brecha y le digo, Señor, reconozco cada uno de mis pecados y mis pecados que hicieron mis antepasados. Y empiezo a mirar qué pasó en mi generación y le digo, basta, hasta aquí. Mis hijos no van a seguir ese legado. Amén, amén. Yo no quiero que mis hijas sigan ese legado. Quiero que sigan la morada de Cristo. ¿Cuál es el arma más poderosa para derribar una morada de maldad? Chan, chan, chan. La voluntad humana. ¿Cuál es el arma más poderosa para derribar una morada de maldad? La voluntad humana. Hermano, si usted quiere vivir así, no le estoy diciendo que el Señor no va a hacer algo con usted, no lo va a usar, le va a dar bendiciones. Sí, perfecto. Aquí. Pero te digo algo, el Señor te quiere dar acá. Te quiere dar acá. El problema es que no estamos teniendo la voluntad. No estamos teniendo la voluntad para decir, no más. Esto se corta, la brecha hasta aquí queda. No estamos teniendo esa voluntad humana para decirle al Señor, Señor, basta, muéstrame, dime qué es, porque yo no voy a seguir de esta forma. Si usted quiere seguir así, amén. El Señor, eso entre usted y el Señor. Y el Señor lo va a bendecir, amén. Él es misericordioso, abusamos de su gracia. Está bien, pero la iglesia es encargada de decirte que Dios te quiere acá. Y te quiere acá. Y te quiere acá. Y te quiere en Chile. Y te quiere en Venezuela. Y te quiere en Colombia. Y te quiere en muchas naciones. No para vanagloria tuya, sino que porque Él te necesita. Él necesita a su gente, no necesita a ti. Y es importante aclararlo. Porque el Señor es Dios. Pero Él tiene un propósito contigo. Y si tú no vas a salir de esta raíz de iniquidad, el Señor va a decir, muchas gracias, toma el siguiente.
Fuimos al encuentro de Enciende y fue súper revelador. Y yo hablaba esto con el pastor y le decía, pastor, gracias. En ese lugar, un siervo de Dios habla y dice, el Señor hace mucho tiempo viene revelando el diseño de familia para la iglesia de Cristo. Y se lo ha revelado a muchos pastores, pero pocos dijeron que sí. Y te digo algo, tuvimos un hombre que dijo que sí. Con valentía, con lo que sea que costara. Pero hubo un hombre que dijo que sí a ese diseño. Y hoy lo que ustedes ven acá, familia de fe, iglesia de Dios, iglesia del Señor, fue porque la voluntad de un hombre dijo sí. Porque si no, estaríamos cada uno en otros lugares. Y te honro por eso, pastor, por esa valentía de decir, uy, cueste lo que cueste, sude lo que sude, me enoje lo que me enoje. Pero si tú quieres, amén, Señor. Quizás cuántos ministerios, hermanos, se abortaron. Cuando este siervo de Dios decía esto en un congreso de más de 1000 personas, créanme que yo sonreí así como, mi pastor dijo que sí. El mío sí, no sé si el tuyo. Pero lo digo desde este corazón de decir, sí, es tu diseño. Es el diseño que Dios quiere que vivas en prosperidad y no en la prosperidad económica, sino que en la prosperidad de Dios. Y el resto es añadido. En la prosperidad mal llamada salud. Hermano, ¿usted es próspero cuando tiene salud? Usted es próspero cuando tiene trabajo. Usted es próspero cuando tiene hijos sanos. Usted es próspero, no desde la prosperidad material. Entonces, ¿cuál es el arma más poderosa para derribar una morada de maldad? La voluntad. La voluntad humana, hermanos. Someter nuestra voluntad nos hace entrar al reino de Dios y su herencia. Someter la voluntad nos hace entrar al reino de Dios y su herencia. Si usted dice, ¿por qué no puedo? ¿Por qué sigo estancado? ¿Sabe por qué se lo digo? Somos una iglesia que estamos en un periodo de adolescencia caminando a la madurez. Y obviamente, crecer duele. A los adolescentes les duele la rodillita, a los niños también les duele porque crecer duele. Y la parte del crecer es querer arraigar, erradicar, sacar, cortar, tomar tu hoz y cortar ese árbol, esa raíz, esa hacha para decir no más, porque no quiero que mis generaciones tengan esta iniquidad. Dios nos dio libre albedrío. ¿Y saben que ni Dios ni el diablo pueden tocar nuestra voluntad? Dios la selló para que fuera nuestra. Y por la voluntad seremos juzgados. Mira lo que dice 1 Pedro 2:16. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Amén por eso. Hay veces que usamos esta excusa de libertad por decir, ay, es que el diablo no me deja orar. Es que no me deja avanzar. Y es que, no, por obediencia, por voluntad, por decirle al Señor, ya, está bien, está bien, vamos, es tu obra, tú lo haces, tú dices cómo, yo te creo, pero no solo con la mente, sino con el corazón dispuesto. Yo te creo, Señor, yo te creo, yo te creo. Yo sé lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Ezequiel 18, 30, 32 al 32. Por lo tanto, pueblo de Israel, iglesia, familia de fe, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados, iniquidades te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura morir, oh pueblo de Israel,
No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia el rumbo y vive. Cambia el rumbo y vive. Aunque te cueste, aunque nos duela, por Dios y por consecuencia, toda tu generación va a ser bendecida. Cambia el rumbo, aunque no se vea nada, aunque en ese momento se haya puesto este velo de iniquidad. Vamos a la figura 6. Y con esto quiero terminar y decirte, la iniquidad nos permea en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Dónde está el origen? En el espíritu. ¿Y qué hace? Poner un velo denso, denso. Ese velo tan denso cuando Dios te está diciendo, no, no vayas por ahí, no camines en ese lugar. Y ese velo no deja pasar al espíritu para decirle a tu alma lo que tiene que hacer. El alma hace la morada que tiene construida. El alma hace lo que usted construyó con su vivencia, con su experiencia, según lo que le parecía, según lo que usted creía, según cómo lo vivió y le resultó. Entonces usted hizo su morada, hizo ahí su casa, hizo ahí lo que... Y se manifiesta en el cuerpo como un fruto de pecado. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di del alcoholismo, cierto? Tal cual como muestra ahí. Entonces, vivamos sin iniquidades. ¿Quieren vivir sin iniquidades? ¿Quieren que el Señor erradique esa iniquidad? Este cordón que yo les mostré, lleno de nudos, es una herencia espiritual, es una genética espiritual. Pero dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y que por Adán y Eva, ¿cierto?, fue que pecamos y que entró esta simiente de maldad. Pero este nudo, esta herencia espiritual, quiere traspasarse a la siguiente generación sin ningún nudo, sin ninguna iniquidad, sin nada que jale a nuestros hijos, a nuestros nietos a hacer algo de maldad. Porque hoy nosotros decidimos ponernos en la brecha y decir no más. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó el trastorno de depresión, hasta aquí llegó mis ideas suicidas, hasta aquí llegó mi falta financiera, mi pensamiento de miseria, hasta aquí llegó mi trastorno bipolar, hasta aquí llegó mi ira incontrolada, hasta aquí llegó cada una de las cosas que yo recibí por herencia. No tengo la culpa, no sabía. Ahora le voy a pedir auxilio al Espíritu Santo que me muestre qué es, porque con la herramienta que el Señor nos dio vamos a cortar de raíz esa iniquidad para que tú ya no más, pero a la vez tus hijos, tus nietos y hasta la cuarta generación sean bendecidas. Acompáñenme en esta oración. Padre, Espíritu Santo de Dios, solamente tú, Jesús, eres el único que puede hacer todo nuevo. Hacer todo nuevo, Señor. Hoy esta iglesia, Padre, por voluntad humana, yo, Señor, decido cambiar de rumbo. Decido arrepentirme, Señor, de cada pecado, de cada acto de mis generaciones. Y no quiero hacer una oración superficial, sino que, Señor, te estoy hablando desde lo profundo, desde lo profundo.
Padre, desde que fuimos concebidos, Señor, tú hoy día quieres bendecir esa simiente, ese esperma y ese óvulo que vino de generación a crear nuestra vida. Oh Jesús, desde esa raíz, Señor, te pedimos que cambies nuestro rumbo. Así, tan específico, desde que nos formamos por un ADN de un padre y de una madre, por ese momento en que fuimos creados, en que vimos tus ojos. Señor, no queremos más iniquidad en nuestra vida. Padre, no sabíamos por qué había tanto pecado, por qué se comportaban así, por qué me estaba pasando esto. Y hoy nos quieres decir, Señor, ponte en la brecha. Ponte en esa brecha. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué hay tanta injusticia en mi vida? ¿Por qué veo que todo el mundo es injusto conmigo? ¿Qué morada estoy teniendo? ¿Cuál es la iniquidad? ¿Cuál es la iniquidad, Jesús? Espíritu Santo, te pido tu auxilio, Jesús, Espíritu Santo, para que tú ahora seas moviéndote en esta casa. Seas mostrándole, Señor, cuál es esa morada que debe destruir. ¿Cuál es esa iniquidad que pone nudos, que hace caminos torcidos, que es como esta agua que fluye en una sola dirección y vienen las piedras y hacen que cambien dirección? Señor, yo oro por todas esas piedras que salgan en el nombre de Jesús. Por todas esas piedras que quieren cambiar la dirección de tu ADN espiritual, de lo que tú has puesto en cada uno de nosotros.